Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Libro de Cielo. Los saludamos muy cordialmente, como siempre, el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Y vamos a dar comienzo con la lectura 2038, diciembre 19, 1926. En la creación, la divinidad dilocó su voluntad, naturaleza de ella, la felicidad. Cómo se constituyó acto de todo, posesión que quiere dar a la criatura. Continuó mi estado de abandono en el supremo querer, y mientras giraba con mi mente en toda la creación, para seguirlo en todas las cosas creadas, y hacer una mi voluntad con la suya, para formar un acto solo con el suyo, mi siempre... Espérame, porque aquí, está Luisa girando, como de costumbre, era su habitual costumbre, ¿no? Su habitual acción. Y dice, mientras giraba con mi mente en toda la creación para seguirlo en las cosas creadas y hacer una mi voluntad con la suya, o sea, fundirse, ¿no? Y luego dice, para formar un acto solo con el suyo. Aquí es interesante porque la finalidad de vivir en la divina voluntad es exactamente esa, que nosotros nos volvamos también acto único. O sea, un acto único igual que Dios, que todos los actos que hacemos desde la voluntad humana se conviertan en vez de actos en efectos del acto único que tengamos. Igual que Dios, o sea, Dios es un acto único y los efectos de ese acto único son creación, redención, santificación y todo lo que existe, ¿no? Entonces nosotros tenemos que llegar a ese punto, llegar a ser acto único con Dios. Pero, bueno, eso es para poder ser semejante a Él. Pero hay algo que es más todavía, porque dice hacer un solo acto, pero con el suyo, ¿sí? O sea, no es nada más unirse al suyo, sino que nuestro único acto, hecho por nosotros, debe ser el acto único de Dios, que se repita en cada acto nuestro. O sea, no es ir a integrarnos al acto de Él. Por eso dice solamente que se deberá formar con el suyo, no con los nuestros. O sea, ¿sí? Dice, y hacer una mi voluntad con la suya para formar un acto solo con el suyo. Ese es el punto. Y esto nos corrobora una vez más que el vivir en la divina voluntad es simplemente medio para llegar a la finalidad. Y la finalidad es hacer un acto único, pero con el acto único de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cada acto de nosotros debe estar sacando de sí el acto único de Dios, moviéndolo continuamente, y entonces volveremos a hacer un acto solo con Él. Y eso es en cada respiro, en cada parpadeo, en cada latido, en todo. Así es, en todo para que sea un acto único. Uh-huh. Y este es un punto interesante porque cada vez que nosotros interrumpimos, o sea, por hacer nuestra voluntad, en ese momento estamos cortando esa unión y entonces quedó como acto pero no como vida, ¿sí? Y ese estar haciendo actos con nuestra voluntad pueden ser de dos maneras. A veces cuando voluntariamente nos salimos, o sea, que estamos prácticamente haciendo ya cosas nuestras, o cuando queremos aparentemente seguir viviendo en la divina voluntad, pero agregando, incrustando cosas que no son de la divina voluntad, y entonces también estamos desnaturalizando el acto único que no le corresponde a Dios. Por eso es de suma importancia la atención, ¿verdad, doctor? Así es. Estar atentos todo el tiempo. Así es. Eso es lo único que Jesús nos pide. Está atento, atento, atento a nunca meter nada que no le corresponda a mi voluntad. Uh-huh. Mi siempre amable Jesús, deteniéndome, me ha dicho: Hija mía, la divinidad al hacer salir fuera la creación, bilocó su voluntad.
Una quedó dentro de ellos para su régimen, alegría, felicidad, contentos y beatitudes innumerables e infinitas que poseemos, porque nuestra voluntad tiene el primer puesto en todos nuestros actos. La otra voluntad nuestra bilocada salió fuera de nosotros en la creación, para darnos también externamente honores y gloria divinos, felicidad y alegrías innumerables. También es interesante, ¿no? Ujú. O sea, cuando Dios crea, su voluntad se biloca. O sea, dos en dos. Una queda dentro de Dios y lo que dice, o sea, es para su régimen. ¿Qué es régimen? Como la ley, ¿no? Como la ley, o sea, Mm. lo que rige la acción de la persona, aquí sería de las tres divinas personas. Su alegría, darles alegría, felicidad, contentos, bienaventuranzas, que todo eso lo mueve la divina voluntad. Si no estuviera la divina voluntad ahí, en ese momento, aunque Dios contuviera todo esto, pero no podría gozarlo porque no estaría moviéndose, ¿no? Sí. Sí, y es lo mismo a lo mejor que de arriba que dice y hacer una mi voluntad con la suya para formar un acto solo con el suyo. Uh-huh. No, hay un movimiento Hay un entre uno y movimiento, el otro, así de es, dar y corresponder, ¿no? exacto, pero hay esa parte de hacer nuestro acto, nuestra voluntad con la suya, es en la segunda rama. Mm. O sea, la primera rama de la divina voluntad queda dentro de Dios. Y eso es lo que está haciendo que Dios continúe teniendo todo lo que siempre ha tenido. O sea, el movimiento continuo, el sacar nuevas cosas, nuevas bienaventuranzas y sobre todo siendo feliz. Ujú. Porque Dios se felicita, se hace feliz a sí mismo a través de lo que Él es. Ajá. Pero lo que Él es, si no se mueve, si la voluntad no lo mueve, entonces Dios estaría estático. Sí. Sí, por eso dice Jesús que prácticamente sin la voluntad, Dios que hubiera quedado taciturno. Ujú. O sea, sí. Bueno, eso es en cuanto a la parte que queda dentro de la Trinidad. Pero la otra voluntad bilocada, esto es interesante porque queda fuera en todas las cosas de la creación. O sea, él dice que cada cosa creada tiene un oficio, un valor y un amor para nosotros. Pero que tanto el oficio como el amor no lo dejó a expensas de la cosa creada para traérnosla, sino que su voluntad se quedó en las cosas creadas para ser ella la que nos traiga la cosa creada, el oficio y el amor. Y nosotros hemos recibido únicamente la cosa creada, el oficio y el amor. A veces sentimos, pero generalmente no. Pero el oficio, ese sí lo recibimos todos. Pero nunca estamos conscientes de que es la misma divina voluntad quien nos lo trae. Ajá. ¿Sí? Por eso es que dice, para dar, bueno, y eso es hacia nosotros. Pero también Dios necesitaba la correspondencia por todo lo que había creado. La gloria, el honor, la alabanza, en fin. Entonces, la divina voluntad se queda en todo lo creado para dar, para corresponder por todo lo que ha hecho. No solamente es en el hombre, sino ella en las cosas creadas está correspondiendo a sí misma, ¿no? Y el hombre es el que puede corresponder por las cosas creadas. Así es. Y por eso dice, salió fuera de nosotros en la creación para darnos también externamente honores y glorias divinos, felicidad y alegrías innumerables, ¿no? Entonces, se puede decir que la felicidad es ese movimiento de dar y corresponder a Dios, ¿no? Así es. O sea, la felicidad no está en el dar, que eso es lo que se ha hablado en muchísimas ocasiones, y en la interpretación del amor humano, se dice que para amar hay que dar, nunca querer Recibir. recibir, ¿no? Ujú. Que debe ser desinteresado.
Perdón, pero eso es como filantrópico y no funciona. No, como que sería finito, ¿no? Sería finito, pero te quedarías sin nada, porque el amor Sí. es un acto, Ujú. no es un sentimiento. Entonces, en el acto que Dios se da, Ujú. si no tiene la retribución, o sea, que le vuelvan a dar lo que Él dio, entonces ahora Dios con qué se queda. Claro, Sí. queda incompleto. Ujú, Podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? ujú. Pero sí necesita, o sea, requiere esa correspondencia. Ujú. Y la primera que se lo da es la divina voluntad. Ajá. Sí. Yo ponía un ejemplo yo el otro día de, por ejemplo, los denarios, sí, son denarios, Ujú. ¿verdad? Que le dan a uno 10, a otro 5 y a otro 1, y ese, el del 1 lo entierra, entonces ese no produce nada. Entonces de ahí se me ocurre un ejemplo de poner una moneda, por ejemplo, una moneda de 10 pesos, que Dios, Dios nos la da y nosotros le regresamos 20, y entonces el 30, y nosotros 40 y 50, y está Es un aumentando y aumentando. creciendo. Ese es el movimiento que va hacia arriba, hacia arriba. Los cielos nuevos, todo eso, ¿no? Así es. Entonces, cuando se corta el acto, como que se cae la moneda y ya. Se quedó la Y moneda, ya ahí no hubo. quedó Dios ya sin poder recibir, sin recibir, Ujú, y ya no poder seguir dando. ujú, Es una ¿Sí? correspondencia. ajá. Ujú. Ah, Porque nuestra voluntad, las alegrías, la felicidad, las beatitudes, las posee como dotes propias. Es naturaleza suya, y si no sacara de sí estas beatitudes y contentos innumerables que posee, sería para ella una cosa contra su naturaleza. Ahora, la majestad suprema, con hacer salir nuestra voluntad bilocada en toda la creación, para constituirla, vida y acto de cada cosa creada, sacó fuera de sí innumerables riquezas, beatitudes y alegrías sin número, que sólo la potencia del eterno fiat podía conservar, mantener el régimen, para no dejarles perder jamás su integridad y belleza. Ahora, todas estas propiedades salidas de nosotros, mientras nos glorificaban dándonos la gloria de tantos actos continuos y divinos, por cuantas cosas creadas salieron a la luz, eran establecidas como propiedad de las criaturas. Aquí espérame, porque esto es algo que también es importante. La divina voluntad en las cosas creadas está como retribuyendo por todo lo que Dios sacó, pero es Él mismo el que lo está haciendo. O sea, es su misma voluntad la que está en algún modo dando y correspondiendo. Por lo tanto, no existe una relación todavía de amor. O sea, existe en el sentido de que es Él mismo, e incluso ponemos a la humanidad del Verbo Eterno, o sea, Jesús, y ahora el Verbo Eterno corresponde como humanidad, y ahí se entabla la primera relación de amor, pero nada más. Por lo tanto, esto tiene que ser compartido a los demás para que exista todo eso que Dios quiso tener desde toda la eternidad, que era una familia que le correspondiera, que tuviera lo mismo que Él y que le correspondiera con la misma moneda, ¿no? Ahora, todas estas propiedades salidas de nosotros, mientras nos glorificaban dándonos la gloria de tantos actos continuos y divinos, por cuantas cosas creadas salieron a la luz, eran establecidas como propiedad de las criaturas, porque unificando su voluntad a la nuestra, debían tener su acto en cada acto de ella. De manera que así como debíamos tener el acto divino de nuestra voluntad en cada cosa creada, debíamos tener el acto de la criatura, transfundido como si fuera uno solo. Con esto venía a conocer sus riquezas, y conociéndolas las amaría y adquiría el derecho de poseerlas. Bueno, estos son los giros, que es lo que hemos hablado, de que es la vida continua de la persona en la divina voluntad. Y gracias a ese giro continuo, tomamos posesión y tomamos posesión de todo lo que ellas contienen.
A ver, el derecho de poseerlas. ¿Cuántos actos divinos no hace mi supremo querer en cada cosa creada, que la criatura no conoce ni siquiera la antesala de estos actos? Y si no los conoce, ¿cómo puede amarlos y poseerlos si son para ella desconocidos? Aquí hay otra cosa. Hablábamos hace un momento que el amor no es desinteresado. O sea, el amor tiene que ser retribuido para poder estar totalmente completo. Si nos fijamos, aquí hay otra cosa que es necesario entender para que pueda haber retribución. Se dice que él debe amar para poseer. Y Jesús nos dice que no se puede poseer algo que no se ama. Por lo tanto, la criatura tiene que recibir el amor de Dios en las cosas creadas para poder entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos está dando, recordar todas las acciones de Dios para nosotros y corresponderle. El amor de la criatura hacia Dios no es un mandamiento. Eso, por favor, no es una orden, es una correspondencia. O sea, es el deber de corresponder porque Dios nos amó primero y en todo. Está en el Evangelio, o sea, dicho así, Dios es el primero que ama. Y aquí nos estaba diciendo lo mismo. Toda la creación fue hecha para nosotros, para transmitirnos el amor de Dios. ¿Cómo puedo yo llegar a amar a Dios si no conozco el amor que Dios ha puesto en todo lo creado para mí? ¿Cómo puedo llegar a amar a Dios si no conozco todo lo que Dios a través de su humanidad vino a hacer aquí en la tierra para mí? De ahí la necesidad de conocer, de ahí la necesidad de girar, porque en el giro no es que nosotros vayamos a descubrir lo que las cosas creadas hacen o contienen para nosotros, sino que es la misma divina voluntad quien en el momento de vernos girando en sus cosas nos va a ir dando el conocimiento de qué hace ella en las cosas creadas y qué puso en la cosa creada para nosotros. Entonces ya no, ejemplos cotidianos, ya no oiremos el canto de un pájaro y diremos qué bonito canta o en fin, lo que digamos, sino estaremos escuchando prácticamente la armonía, todo el canto que Dios tiene. ¿Para qué? Para nosotros, para halagarnos y darnos a conocer sus armonías y gozarse Él junto con nosotros de lo que Él mismo contiene. No, ¿Sí? tomarlas nosotros, ponerle lo nuestro y regresárselas y Claro. dárselas a Él como nuestro. Lo acabas de decir perfecto, porque ahora tomamos el canto del pájaro, que ya sabemos qué es, y no, con la divina voluntad ahora nosotros ponemos el nuestro en el pájaro. O sea, ponemos el te amo de no solo mío, sino de toda la familia humana, y se lo ponemos ahí para que cuando Dios oiga el trino de esas aves, está oyendo no solo lo suyo, sino lo nuestro en lo suyo. ¿Sí? Y es lo que tú decías, ese ir creciendo. Claro. Es ponerle el te amo, no nuestro canto, porque echamos a perder el canto del pájaro. Ah, sí. No. No. Así es. Sí, Bueno. El te amo en ese. Dice, así que todas las riquezas, las felicidades, los actos divinos que hay en toda la creación, para las criaturas están inactivos y sin vida. Terrible, ¿no? Sí. Todas las riquezas, felicidades y los actos divinos que están en todo, están inactivos y sin vida. ¿Por qué? Porque no hay criaturas que vivan en la divina voluntad, que sería como la capacitada para recibir todo esto, ¿no? Y si alguna cosa reciben, no es como propiedad, sino como efecto de la bondad suprema, que da siempre de lo suyo. Aun a quien no tiene derecho de posesión, lo da como limosna.
Otros lo toman como usurpación, porque para poseer estos bienes que el Padre Celestial ha puesto fuera en la creación, la criatura debe hacer su camino, debe elevarse a la unión de aquella voluntad divina para trabajar junto con ella, hacer los mismos actos, conocerlos para hacerlos, de modo de poder decir, lo que hace ella, hago yo. Con esto, Espérame, o sea, creo que queda muy claro, ¿no? O sea, para poder tomar todo esto que Dios ha puesto en la creación, o sea, se debe vivir en esa voluntad divina, o sea, se debe uno fundir en esa voluntad divina. Aquí habla nada más de la creación, pero también de la redención. O sea, y aquí podríamos poner las palabras de San Pablo, que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Cristo. No solo estamos hablando del sufrimiento personal, de toma tu cruz y sígueme, sino estamos hablando de esto. Estamos hablando de tomar todos los bienes que Jesús consiguió con su sufrimiento, ponerlo en nosotros, y eso es completar lo que le faltó a la pasión. O sea, no solo tomar la cruz, sino tomar los efectos, los méritos, todas las gracias, lo que Jesús consigue, tomarlo y hacerlo nuestro, ¿sí? Y eso no lo hemos hecho. es lo que dice que está con dolores de parto, ¿no? Así es. Y por eso Y está tan interesado en que esto se dé a conocer, para poder completar eso. para poder completarlo. Ujú. Entonces, o sea, necesitamos completar en nosotros lo que le faltó, es tomar todos los bienes que Él recibió y tomar aparte mi cruz. Ya no es nada más la cruz, ¿no? Ujú. Sí. Con esto, adquiere el derecho de posesión en todos los actos de esta suprema voluntad. Y cuando dos voluntades forman una sola, el mío y el tuyo no existe más, sino que con derecho, lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Esta es la causa por la que mi supremo querer te llama, te espera en cada cosa creada, para hacerte conocer las riquezas que hay en ellas, para hacerte repetir junto con ella sus actos divinos y darte el derecho de la posesión. Tú misma te conviertes en cosa suya, quedas perdida en sus inmensas riquezas y en sus mismos actos. Y oh, cómo goza el fiat divino al hacerte propietaria de sus inmensas riquezas. Es tanto el deseo que tiene de constituir sus herederas, que se siente doblemente feliz cuando ve a quien conoce sus posesiones, que hace suyo su acto divino, que a pesar de que vio que el hombre con sustraerse de su voluntad perdió el camino para llegar a poseer estos sus dominios, no se detuvo, sino que en el exceso de su amor y de su prolongado dolor, al ver inactivas sus riquezas para el bien de las criaturas, en cuanto el Verbo eterno se vistió de carne humana, se constituyó vida de cada acto suyo, para formar otros bienes para ellas, ayudas poderosas y remedios eficaces, más al alcance de la humanidad caída, para realizar la finalidad de hacerles poseer lo que ha sido puesto fuera en la creación. Bueno, sí, No, yo digo, Dios está urgido de que tomemos todas esas posesiones para ya tener esa correspondencia que Él quiere, ¿verdad? ujú, De que las tomemos todo, ¿no? así Y, es. pues, y eso nos va a dar el conocimiento, definitivamente. Es El importantísimo. conocimiento y la práctica de esto, ¿no? Ese Ujú. es el punto. O sea, y ahí iba yo ahorita, o sea, en muchas ocasiones queremos como complacer a Dios. Queremos darle momentos de lo que Él quisiera. Y bueno, lo hacemos a través de las devociones, del rezo, de momentos de estar en su presencia, de adoración, en fin. Sin embargo, nos dice aquí que él se siente doblemente feliz cuando ve a quien conoce sus posesiones que hace suyo su acto divino. No se trata de nosotros hacer el acto hacia Él, se trata de nosotros tomar el acto de Él, hacerlo nuestro y ahora vivirlo como nuestro
y entregárselo a Él. Eso es volverlo doblemente feliz. O sea, ¿queremos hacer feliz a Dios? Perfecto. Aquí está la clave. No es nada más la parte humana, sino ahora es la parte divina tomando, poseyendo todo lo que Él hizo para podérselo entregar como nuestro, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un punto que es importante. Y luego dice, no se detuvo a pesar del pecado, a pesar de la desobediencia. Y no solo hablemos del pecado original, yo creo que en realidad esto tiene muchísima culpa, vamos a decirlo así, de todo lo que ha pasado, pero ahora nosotros lo seguimos incrementando con nuestro pecado propio, ¿no? Sí. O sea, no es nada más la herencia que tenemos, sino lo propio. Y qué tremendo, yo creo que los actos que estamos cometiendo son infinitamente peores que la desobediencia de Adán. Sí, por mucho. ¿Y por qué infinitamente peores? Porque nosotros tenemos a un Jesús Redentor, Adán no. Nosotros tenemos a una Madre, a María Santísima, Adán no. Y nosotros podemos ya vislumbrar lo que es el bien y el mal, y Adán no. Así es. ¿Verdad? Nosotros tenemos de alguna manera la posibilidad de volver a reentrar. Adán ya no la tuvo. Adán podía comer del árbol de la vida, pero se le cortó y no pudo volver a comer de él. Nosotros, no importa lo que hagamos, tenemos la posibilidad de recurrir al sacramento de la penitencia, volver a entrar al estado de gracia y volver a la presencia de Cristo. Adán no. Y nosotros lo vimos caer, él no había visto caer a nadie. Así es, nosotros tenemos la experiencia del mal en los demás, nada más que la experiencia de mal en los demás me ha servido para acostumbrarme al mal y desear el mal. No solamente acostumbrarme, sino desearlo. Porque cuando yo veo el mal, ya puede ser en el mundo, en la carne o en el mismo Satanás, yo deseo, anhelo aquello, en vez de anhelar la parte espiritual y la parte que perdió Adán. Y tener la fuerza de rechazarlo. Así es. Entonces, el dolor que tiene Dios por esto, y hasta qué punto será el amor de Dios para su criatura y su obra, que a pesar de todo eso, no quitó todas las riquezas, todo lo que él había dado, sino que continúa y continuará el tiempo que sea necesario hasta que el hombre regrese a él. Pero qué duros de cabeza somos. Sí. Así es. De veras, qué duros de cabeza. Sí. Así que la creación, la redención, hija mía, la finalidad primaria es que todo sea voluntad nuestra, en el cielo y en la tierra. Por eso ella corre por doquier, por todas partes se encuentra, para hacer todo suyo y dar todo lo que a ella pertenece. Por eso se atenta en seguir nuestras obras. Apaga este deseo tan insistente de mi supremo querer, que quiere que haya quien posea sus bienes. La voluntad humana es la destructora prácticamente de todos los bienes. Dice Jesús que la voluntad humana es incapaz de hacer cualquier bien. Nos dice que la voluntad humana se puede convertir en el demonio que nos lleve al infierno. O sea que todo esto lo estamos destruyendo con nuestra voluntad y yo diría, no solo la voluntad, sino en complicidad con nuestra inteligencia y con nuestra memoria. La memoria olvidándose de Dios. La inteligencia distorsionando todos los conocimientos y todo llevándola al campo del placer. Y la voluntad simplemente es la que decide y se va por lo que más le agrada. O sea, y aquí encontramos algo que es preciso. Se habla mucho de endemoniados.
y pensamos encontrar personas que se retuercen, que tuercen la cabeza, que caminan por el techo, que echan espuma por los ojos, por la boca, en fin. Y no, el endemoniado, dice Jesús, es el contagio del espíritu con Satanás, la unión de ese espíritu con el instinto. Y ahí es el verdadero endemoniado. Pero esta es una entrega, no es que el demonio tome, no, es una entrega que se va haciendo. Entonces el contagio del espíritu y la unión de ese espíritu con el instinto, no con la razón. La razón ya se quitó. Aquel punto importante que era la razón, que era la dirigente del ser humano, se quita y ahora rige el instinto. Y creo que lo estamos viendo, ¿no? Por ahí están agarrados muchos, ¿no? Por el instinto. ¿Mande? Por ahí están agarrados muchos. Así es. Desgraciadamente. Bueno. Terminó la lectura. Bueno, amigos, pues hasta aquí con nuestro programa, agradeciéndole a Elvi. Gracias, doctor. Y a Alejandro. Gracias, Alex. Y a ustedes por su presencia y a Paris por toda la cuestión técnica. Gracias, amigos. Hasta luego. Muchas gracias.